San Agustín de Hipona confesó en su autobiografía haber vivido una juventud de desenfreno sexual, un hombre que conectó las ideas del neoplatonismo con las ideas del cristianismo, un héroe de la retórica que no solamente logró convertirse en uno de los máximos referentes de la filosofía medieval, sino además se convirtió en un santo para la Iglesia Católica. San Agustín de Hipona, uno de los reformadores y más importantes de la edad patrística. Nace en el año 354, cuando el Imperio Romano estaba en decadencia. Su ciudad natal, Agasti, lo que sería Argelia. Desde pequeño su madre le inculcaba la fe cristiana, pero ya de joven no lograba encontrar en la Biblia respuestas a sus dudas existenciales. En busca de respuestas, se une al grupo de los maniqueos. Ellos creían que en el mundo se libraba todo el tiempo batallas entre el bien y el mal. El ser humano no tenía la culpa de estas situaciones. Sin embargo, San Agustín encuentra fallas lógicas en esto y decide salirse. Por trabajo se traslada a Milán. Allí conoce a San Anselmo, que le hace cambiar su visión acerca de Dios. A los 41 años fue nombrado obispo de la ciudad de Hipona, cargo que ocupó hasta que falleció a la edad de 75 años. Uno de los temas centrales de su pensamiento es la fe y la razón. La más importante de esta es la fe, porque en ella se encuentra Dios. Nos enfocaremos en esta oportunidad a las crisis que enfrentó la Iglesia en aquel tiempo. La primera de ellas es la crisis donatista. El término donatismo es acuñado debido a su líder, el obispo Donato. Ellos eran muy rigurosos respecto a cómo concebían la Iglesia, ya que en aquellos tiempos, siglo IV, la Iglesia católica se había convertido en una iglesia bastante secularizada. Los donatistas eran más severos y celosos de quienes administraban los sacramentos, como el bautismo y la ordenación. Decían que la validez de aquellos sacerdotes y obispos que administraban estos sacramentos y que habían caído en apostasía durante la persecución no eran válidos y por tanto debían volverse a hacer. Agustín, en respuesta a la administración de los sacramentos, responde en una distinción entre validez y eficacia. Agustín dirá que lo decisivo no es lo que hace el obispo o el sacerdote, sino lo que realiza Dios en Cristo. ¿Qué pasó con los donatistas? Bueno, por ambas partes hubo actos de violencia. En el año 414, en Cartago, se produjo la última disputa entre católicos y donatistas, que trajo consigo agresión hacia los donatistas, con violencia y derramamiento de sangre. Al principio, Agustín consideraba estas medidas como carácter disuasivo. Agustín no quería que la iglesia estuviera poblada de hipócritas, pero finalmente terminó por justificar teológicamente el empleo de la fuerza contra los herejes y cismáticos. Esto, lamentablemente, terminó por situar a Agustín como un testigo en pro de la justificación teológica de la conversión forzosa, Inquisición y Guerra Santa contra disidentes de todo tipo, una justificación que se convertiría en un rasgo característico del paradigma medieval. En la crisis pelagiana. Es una de las controversias más importantes, ya que proveyó la ocasión para que Agustín formulara sus doctrinas de gracia y predestinación. Pelagio era conocido como un monje que atacaba el maniqueísmo. Daba gran importancia a la voluntad y libertad del hombre. Pelagio admitía que el hombre necesitaba de la gracia de Dios, pero entendía la gracia como una fuerza exterior que obraba en el interior del hombre, casi como una energía. También pensaba que en el bautismo tenía lugar la justificación del hombre mediante la fe y sin obra ni merecimiento. El punto es que, y este es el mensaje de Pelagio, desde que el hombre es cristiano, él tiene que abrirse camino de la salvación con su libre albedrío y con las propias obras. Pelagio, por tanto, rechazó la idea de un pecado original, de que el hombre nace con pecado. Agustín condena estas ideas, por lo que insistió en distintas oportunidades
para que Pelagio fuese condenado. Para Agustín el hombre está desde un inicio sumido en el mal. Dirá que no solo había un pecado de origen de Adán, sino que un pecado de origen que todo hombre trae al nacer, uno heredado, y esa es la razón de que todo hombre esté destinado a morir. Ni siquiera el niño recién nacido es inocente, por lo tanto necesita ser liberado de su pecado, y este acto se realiza por medio del bautismo, defendiendo el bautismo de los recién nacidos. Distinto a lo que menciona Pelagio, que indica que el bautismo infantil no se administraba para perdonar los pecados. Todo esto lleva a plantear el problema de la gracia y la libertad. ¿Dónde está la libertad del hombre si todo sucede por la gracia de Dios? La convicción de Agustín era la siguiente: no es la voluntad del hombre lo que motiva la gracia de Dios, sino justamente al revés. La gracia de Dios es la que impulsa la voluntad humana a la libertad. La gracia no se adquiere, la gracia se recibe como un regalo. Es un don de Dios, regalo gratuito. Como conclusión, podríamos decir que al comienzo la vida de San Agustín no fue lo que nosotros esperábamos de un líder cristiano. Sin embargo, podemos ver el poder de Dios en la vida de un ser humano. Si nosotros nos disponemos en las manos de Él, Él puede cambiar nuestro pasado y hacer de nuestro presente algo victorioso para su obra. Y como aplicación para la Iglesia vemos también cómo San Agustín fue un hombre que se levantó frente a distintas teologías que salían de medio de su época y cómo también él defendió la fe yendo a la base, yendo a la Biblia, buscando en la palabra. Así también nos enseña su ejemplo que nosotros como Iglesia también debemos levantarnos ante distintas situaciones que están pasando incluso dentro de nuestra propia Iglesia, como también las distintas cosas que están pasando en nuestra sociedad. Te invitamos a seguir reflexionando acerca de Agustín y esperamos que el Señor te bendiga.